Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bueno, ya se empezaron a conectar. Vamos a darle ingreso a nuestro invitado del día de la fecha. Ahí lo tenemos. Acá Hola, estamos. Hola ¿cómo le Virginia, ¿cómo va, doctor estás? Pitoyo? ¡Qué Buenas placer! tardes, ¿cómo estás? Y tuteame, vamos a Por hablarnos de supuesto, vos, por por supuesto. supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias Fabián por estar acá en el Día Mundial de el Cáncer de Tiroides. Primero voy a empezar presentando al doctor Fabián Pitoya, que es el referente internacional en el tema que vamos a tratar hoy. Él es jefe de la sección de tiroides de la División de Endocrinología del Hospital de Clínicas, subdirector de la carrera de médicos especialistas de endocrinología de la Universidad de Buenos Aires, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides y personalidad destacada en el ámbito de las ciencias médicas de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Fabián, por estar acá. La verdad es que me sorprendió mucho porque dejé un cajón de preguntas en las historias y fueron tantas, pero tantas las preguntas que lo que hice fue intentar generar un orden y seleccionar las más importantes para ver si podemos transmitirle información de la buena a la gente. Así que muchas gracias por Excelente. acompañarme hoy. No, por Bueno, favor. Es que obviamente con el pool de seguidores que tenés y entendiendo un poco cuál es la prevalencia de esta patología, uno sabe que va a encontrar mucha gente que confluye, digamos, todo lo que es sobrepeso y todo lo que significa lo que vos creás contenido para las redes y por supuesto asociando en algunos casos la presencia de esta patología, ¿no? sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, hablaste recién un poquito de la prevalencia y en relación al resto, digamos, a la cantidad de enfermedades oncológicas que existen, ¿cuál es la frecuencia que existe en el cáncer de tiroides? ¿Cuál es la situación que se vive en Argentina con respecto a esto en relación del mundo? No sé si a la gente le interesa mucho, pero como para dar una introducción epidemiológica, me gustaría que le contemos un poco a la gente en cuestión de cifras Sí, es muy difícil hablar de cifras acá en Argentina, ya lo sabemos para muchas para todo. entidades o enfermedades, entonces muchos datos a veces surgen de manera indirecta, es decir, uno extrapola poblaciones y piensa que probablemente eso pueda ocurrir a nivel nacional, es decir, a veces tenemos datos de algunas provincias o algunos trabajos que se han hecho en distintas provincias de investigación y después se extrapolan a nivel nacional. Para resumir esto y para hacerlo sencillo, nosotros cuando hablamos de incidencia hablamos de nuevos casos por año. Y uno Ujú. podría decir que la incidencia estimada para nuevos casos por año de cáncer diferenciado de tiroides, esto fundamentalmente hablamos, después lo vamos a hablar más adelante, pero son los más frecuentes, es decir, casi se llevan el 95-98% de la prevalencia de todos los cánceres de tiroides, es aproximadamente 6 casos por 100.000 habitantes. Si uno hace la multiplicación con una población de 47 millones, nos darían alrededor de 2.500 a 3.000 casos nuevos por año diagnosticados de cáncer de tiroides. Y si uno lo multiplica, porque eso es la incidencia, es decir, casos nuevos por año, si uno Ujú. multiplica esto para determinar cuántos pacientes hoy en Argentina tienen el diagnóstico con cáncer de tiroides, en general la cuenta se hace un poco sui generis, multiplicando esto por 10 y más o menos uno estima que habría cerca de 30.000 a 40.000 personas con diagnóstico de esta entidad. Bien, perfecto. ¿Y existe algún factor de riesgo, alguna situación que predisponga a padecer más fácilmente cáncer de tiroides? Bueno, digamos, acá tenemos que hacer una división un poco lo que es diferenciado versus lo que es medular, porque son dos Claro, tipos de hablar de los tumores tipos primero. diferentes. Porque cuando uno habla de factores predisponentes, cuando uno piensa en lo familiar, en lo hereditario, uno habla de tumores y uno dice, bueno, sí, el de colon sí es hereditario o Exacto. hay un factor hereditario, en el de mama siempre uno está teniendo estos antecedentes en cuenta. En tiroides en general
no es familiar. En general digo porque hay un pequeño grupo de los carcinomas diferenciados papilares que conforman lo que se llama carcinoma papilar de tipo familiar, pero son menos del 0,3%. O sea, vamos a hablar de la generalidad. Cuando uno habla de factor de riesgo familiar, sí lo va a tener en cuenta para el cáncer medular de Medular. tiroides y Ujú. para un tipo de cáncer medular de tiroides que forman parte de las neoplasias endócrinas múltiples que se heredan. Es decir, que ese carcinoma medular, cuando se encuentra un gen alterado en la sangre, puede ser que la mitad de la descendencia herede ese tumor. Ahora vos me preguntabas factores predisponentes. No es como en el cáncer de colon que uno puede encontrar determinadas cosas de la parte nutricional o de la parte dietética que pueden impactar en la mayor frecuencia. Acá en el cáncer de tiroides lo único que sabemos que predispone son las radiaciones ionizantes. Pero es muy raro encontrar este factor, digamos. Uno sabe que aquellos pacientes que fueron expuestos a las radiaciones ionizantes de las explosiones de las bombas atómicas Ujú. o de los accidentes nucleares, por ejemplo, de Chernobyl o por ejemplo, Fukushima, tuvieron muchas más frecuencias las poblaciones expuestas a esas radiaciones. Pero en la vida general las radiaciones uno no las puede medir, no es que está midiendo la exposición a radiaciones, y uno a veces lo que hace es pensar en el antecedente personal de haber recibido radioterapia externa en el cuello como único factor predisponente de un cáncer de tiroides, y eso puede ocurrir, por ejemplo, en el linfoma que se utiliza, es otro tipo de tumor que utiliza la radioterapia externa, y en el contexto de esa situación vamos a estar vigilando mucho más la glándula tiroides en búsqueda de nódulos y en búsqueda de nódulos sospechosos para encontrar este cáncer de tiroides. Bien, nos queda claro entonces que existen diferentes subtipos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué le podemos explicar a la gente de cuál es la diferencia que tienen entre ellos? Bien, en realidad yo partiría diciendo de cómo se va a presentar esto, ¿no? Fundamentalmente para entender, porque la gente dice, bueno, un cáncer de tiroides puede ser que yo tenga en este momento y quiero saber Como, si yo puedo hacer algo para percibir si yo tengo esta situación, como ocurre con la autopalpación de la mama y esto que tanto se enseña como para poder diagnosticar. Bueno, lo que pasa con la tiroides es más o menos parecido, es decir, uno, antes de adentrarnos un poco a hablar de los distintos tipos, uno lo que puede hacer sencillamente a veces es pararse enfrente de un espejo, observar la parte inferior del cuello, bien donde comienza el esternón, el huequito del cuello, extender el cuello y tragar. Ese solo simple hecho que uno con un vasito de agua mira y observa, o si toca sobre esa zona, puede sentir que puede haber un nodulito, una saliencia, y en ese contexto es donde se debe hacer la consulta con el endocrinólogo. vos sabés que me Eso es llamó la... mucho la atención, perdóname que te interrumpa, que en el cajón que dejamos de las historias, muchas personas hacían esta consulta, ¿no? La preocupación de que tienen nódulas de la tiroides y cómo podemos diferenciar si tienen características, fue una de las preguntas más prevalentes, la más cantidad de Claro. preguntas. Sí, digamos, acá lo que fundamentalmente nosotros que estamos bien metidos con todo el tema de la neoplasia tiroidea, tratamos de transmitir tranquilidad a los pacientes, es decir, que no es que porque uno detecte esta alteración en el Exacto. cuello o la observe en el espejo significa que va a ser un cáncer. La verdad es que muy poco de esas nodulaciones, de esos nódulos tiroideos van a terminar siendo un tumor maligno de tiroides. Menos del 3-4% de esos nódulos visibles van a ser finalmente un tumor maligno. Así que, en general, llevar tranquilidad a la población, es decir, que lo primero es ver si hay alguna alteración visible, consultar al endocrinólogo, pero que la probabilidad de que eso sea maligno es realmente baja. Otro dato fundamental es que no usamos desde la endocrinología la ecografía de tiroides de rutina ya jamás, digamos, a menos que el paciente presente esta alteración en la palpación. Yo no voy a ir a pedir una ecografía de tiroides en búsqueda de una alteración nodular mínima. ¿Por qué? Porque más de la mitad de la población normal, que Exacto. creemos normal, tiene nodulitos en la tiroides, y estamos enfermando a un gran porcentaje de la población que en realidad no se va a ver beneficiada de un tratamiento temprano. A diferencia de lo que ocurre con la mama
o con el colon, por ejemplo, o el pulmón, que uno quiere detectar rápido una lesión para hacer un tratamiento, lo que pasa con la tiroides se asemeja un poco con la próstata. Es decir, las lesiones muy chiquitas podemos relajarnos un poco, no tenemos que apurarnos a diagnosticar esas lesiones que nosotros llamamos microcarcinomas. Y volviendo a tu pregunta inicial con respecto a los diferentes tipos, como yo te decía al inicio, casi el 95% de nuestra base de datos del Hospital de Clínicas pertenece a tumores diferenciados, que están constituidos por células específicas de la glándula tiroides, que son las que producen las hormonas tiroideas. Y Ujú. esos carcinomas se llaman carcinoma papilar, carcinoma folicular o carcinoma oncocítico. Son los tres tipos de carcinomas que vemos más frecuentemente, te diría, en orden de frecuencia, casi dentro de ese, digamos, 95% de diferenciados, constituyendo ahora un 100%, el 95% se lo lleva el carcinoma papilar, un 2 o 3% se lo lleva el carcinoma folicular y menos de un 1 o 2% el carcinoma oncocítico. Esos son los diferenciados. Y después tenemos otros tipos de tumores como son el carcinoma medular, que hablamos previamente, y el carcinoma anaplásico, que es un tumor muy poco frecuente, pero que tiene un pronóstico más ominoso y por suerte se presenta realmente muy raramente. Vemos 1 o 2 por año habitualmente de ese tipo de tumor. O Pero o no sea nos que vamos a tiene, meter con lo más complicado y lo menos frecuente, sino que vamos a hablar de lo que de lo vemos más frecuente, por cotidianamente. supuesto. Exactamente. Sí. Probablemente también haya tantas personas preocupadas por el tema de los nódulos porque existe una sobreindicación, ¿no? Ecografías de tiroides y por lo tanto un sobrediagnóstico de nódulos de tiroides, ¿no? Y ecográficamente existen características que a uno también, no solo el tamaño, como explicaste recién, sino que le pueden hacer sospechar la posibilidad de malignidad. Totalmente, es decir, que la ecografía es como para nosotros una herramienta fundamental inicial para decir, bueno, si este nódulo tiene un patrón sospechoso de malignidad o este nódulo tiene un patrón de benignidad. Finalmente, lo que va a definir la situación de diagnóstico es la punción aspirativa con aguja fina, la punción, el análisis, que no es una biopsia, mal llamada biopsia, sino que es punzar y mirar las células, sacar, como cuando uno saca, extrae sangre de una vena, bueno, pero sacar del nodulito esas células y analizarlas y determinar qué tipo de celularidad tiene ese nódulo. Pero por supuesto la ecografía nos ayuda a orientarnos desde el punto de vista de las características, que no vale la pena que yo explique cuáles son las características, pero sí entender que el endocrinólogo, una vez que ve un nódulo con determinadas características, puede plantear al paciente y esto me refiero fundamentalmente porque hay mucha controversia con aquellos nódulos chiquititos, que es lo que vemos más frecuentemente, es decir, los nódulos cercanos al centímetro de diámetro, que se diagnostican muy frecuentemente también de manera incidental. ¿Por qué? Porque el paciente fue a hacerse un ecodoppler de vaso de cuello, Exacto. el ecografista vio el nódulo y ¿qué dice? ¿Lo informo o no lo informo? Bueno, le pongo que tiene un nódulo y que vaya a ver al endocrinólogo. El endocrinólogo con ese informe pide la ecografía y al pedir la ecografía aparece un nódulo que ecográficamente es sospechoso y ahí empieza un juego intelectual muy interesante con el paciente, porque uno le puede plantear a ese paciente que tiene un nodulito de 8 milímetros con determinadas características, localizaciones específicas, si quiere ir al diagnóstico o si quiere quedarse con esa intriga momentáneamente y entrar en una vigilancia de ese nódulo sin necesidad de ir a buscar expresamente el diagnóstico, a pesar de que sospechemos con una alta probabilidad de que es maligno por las características ecográficas. Y así como sucede en la medicina, uno tiene de todo. Como en botica, uno encuentra aquellos pacientes que dicen, yo si usted dice que no tengo que punzarlo, no lo punzo y vengo en 6 meses y vuelvo a controlar ecográficamente. Y otros pacientes que dicen, no, yo quiero saber qué es lo que tengo y voy a ir a saber exactamente qué es lo que tengo. Después de ahí se vuelven a abrir ramas de decir, bueno, ¿quiere usted ir a un tratamiento o quiere que lo sigamos controlando o vigilando a lo largo del tiempo? Que es una posibilidad nueva que se ha planteado en los últimos, te diría, 10 años y que en Argentina cuesta muchísimo que probablemente porque tengamos una población muy maximalista en cuanto a tomar conductas médicas, en que acepten esto de la observación, la vigilancia, y si crece, recién ahí avanzar
a un tratamiento probablemente quirúrgico. Me parece fundamental el tema de la información, ¿no? De la diferencia que tiene en agresividad con otros tumores y también la importancia de que los pacientes consulten a médicos que realmente son especialistas, ¿no? Una vez que tienen que se halló el nódulo o si fue un hallazgo, ir al médico endocrinólogo, ir a quienes se especializan en el tema para realmente cuando te dicen y te dan la tranquilidad de que es posible el seguimiento de que por el tamaño, por las características, llevar tranquilidad a la gente, pero siempre que hayan consultado a un especialista en el tema, ¿no? Porque eso me parece que es algo sumamente importante también. ¿No? Ni Totalmente. sobreestimar ni subestimar, pero siempre pensar en la importancia de que los médicos nos subespecializamos y que estamos formados en un tema que por ahí el médico clínico, que vayan al endocrinólogo, ¿no? Esto es algo muy importante. Y una vez que se realiza el diagnóstico, ¿cuáles son las alternativas que existen de tratamiento? Bueno, una de las alternativas cuando las características tumorales son específicas, como te decía, que no supera la lesión más allá de 1 centímetro, 1,5 centímetros, a veces podemos optar por ese rango, es pensar en la posibilidad de la vigilancia, sobre todo si hablamos de un carcinoma papilar, ya cuando hablamos de Ujú. otro tipo de lesiones probablemente no sea la opción adecuada, pero eso es una gran puerta que tiene el paciente de decir, bueno, a ver, no me voy a operar ya, puedo decidir o puedo posponer o hacemos un contrato de controlar en 6 meses y ahí revemos y renovamos el contrato o vamos de acuerdo a cómo se siente ese paciente con el diagnóstico, con el peso de la enfermedad a cuestas y eso es muy variable como te decía anteriormente. Tenemos el tratamiento quirúrgico que uno trata siempre de ser lo menos agresivo, es decir, con las lesiones más chicas que están intratiroideas, que no han dado metástasis en ganglios, que no esos ganglios en el cuello no Ujú. se observan en la ecografía. Uno puede optar por sacar la mitad de la glándula tiroides, es decir, lo que se llama hemitiroidectomía, y de esa manera hacer el seguimiento y permitirle tal vez a ese paciente tener menos efectos adversos, digamos, menos complicaciones de estas cirugías, que podemos hablar después cuáles son las complicaciones, y además tener una chance de que ese resto de glándula, la otra mitad, alcance para suplir la función tiroidea y no necesitar el tratamiento con hormona tiroidea. Esa es una alternativa adicional. Y después, en algunos casos, va a ser necesario plantear la tiroidectomía total, a veces asociada o no a un vaciamiento de algún compartimento ganglionar cuando ya ese tumor salió fuera de la tiroides y dio metástasis en ganglios, que es también bastante a veces sencillo de diagnosticar con la ecografía, que es bastante específica y sensible para diagnosticar las metástasis en los ganglios de los pacientes con tumores tiroideos. Hay nuevas alternativas para aquellos pacientes con tumores pequeños que no quieren la vigilancia activa, que no quieren una cirugía, y la ablación con raras técnicas constituyen en la actualidad la ablación térmica, que en general en Argentina lo que más tenemos es la ablación con radiofrecuencia, es otra posibilidad de utilizar esto como una alternativa más minimalista, no tan invasiva como es una cirugía, una hemitiroidectomía o una tiroidectomía total, pero tiene sus costos, por supuesto, que al momento no son cubiertos 100% por las aseguradoras de salud. Sabes que hay muchas preguntas y quiero empezar a responderles a alguna de la gente, aunque me voy a ir un poquito de acá porque me parece Dale. importante responderlas. Andrea nos pregunta, y ya la vi varias veces, por eso voy a optar por hacer esta pregunta, si un nódulo que por punción se detectó benigno, en algún momento se puede llegar a malignizar. Bueno, esa es una pregunta que la tenemos muy frecuentemente nosotros. No tenemos la respuesta exacta. Uno cree que en realidad el diagnóstico de malignidad ocurre, digamos, el diagnóstico de benignidad probablemente sea erróneo en ese caso si ese paciente finalmente mm, Exacto. termina con el diagnóstico de un carcinoma, por ejemplo, papilar de tiroides. ¿Qué pasa? Porque con estas punciones
suele o puede ocurrir hasta un 2 o 3% de lo que llamamos falsos negativos. Es decir, se punza y el citólogo no ve las características para informarnos de que se trata de un tumor maligno. Entonces, tal vez ese nódulo creció, cambió su estructura, etcétera, lo volvemos a punzar y finalmente tenemos un diagnóstico de malignidad. De nuevo, esto no es lo más frecuente. O sea, lo más frecuente es que el nódulo sea benigno y siga siendo benigno a lo largo de su vida. Y siempre lo que yo trato de decirle a los pacientes, no hay un patrón tampoco. No es que el patrón de crecimiento nos habla de benignidad o malignidad. Que un nódulo crezca no significa siempre o necesariamente que sea maligno. Los nódulos benignos crecen, tienen su dinámica de crecimiento a lo largo de la Exacto. vida. Y al revés, los nódulos malignos pueden no crecer y estar estable durante toda la vida del paciente o inclusive disminuir de tamaño en lo que nosotros hacemos como vigilancia activa de esos nódulos. Así que esta dinámica del crecimiento que a veces mucho asusta a los pacientes, hay que llevar tranquilidad y decir, bueno, no, relajémonos, si este nódulo crece, puede ser que en algún momento tenga una indicación quirúrgica por el tamaño, pero no porque tenemos un riesgo de malignidad. Tenemos otra pregunta por ahí que también me gustó como para responder. Las personas que tienen un diagnóstico de un microcarcinoma, que están en seguimiento y que no se programa la cirugía rápidamente, si existen posibilidades de que un tumor tan chico haga metástasis. La verdad es que en cuanto a metástasis ganglionares, la última publicación salió hace pocos meses del grupo japonés, más de 30 años de pacientes en vigilancia activa. La probabilidad o la frecuencia de metástasis ganglionares no es superior al 2% en tantos años de vigilancia. Entonces uno sabe que son muy Claro, pocos si los no, pacientes que no van. se optaría por No hacer la se vigilancia, optaría por claramente. esto. En nuestra población de pacientes nosotros tuvimos cerca de un 5%, pero es una población más chica, así que 2 pacientes suman mucho más, digamos, hacen un porcentaje más grande. Pero en realidad llevar a los pacientes que están en vigilancia activa la tranquilidad de decir, si esto ocurre, no cambia en absoluto el pronóstico de sobrevida. Lo único que cambia es que la cirugía, en vez de ser una tiroidectomía, va a ser una tiroidectomía con también el vaciamiento ganglionar. Y entender que en los tumores de bajo riesgo de recurrencia, que nosotros llamamos estos tumores chiquititos que están localizados en la tiroides de bajo riesgo de recurrencia, cuando hablamos de los diferenciados, el porcentaje de metástasis ganglionares va a ser igual independientemente de lo que hagamos. Que lo vigilemos, que le hagamos la hemitiroidectomía, que le hagamos la tiroidectomía total o que utilicemos tiroidectomía total e iodo radioactivo, que es otra posibilidad en aquellos pacientes que tienen tumores más grandes. Entonces, entender que ese porcentaje del 2% está a lo largo de todas las opciones terapéuticas. No es que la vigilancia activa va asociado a ese porcentaje y las otras a cero. Todas tienen el mismo porcentaje. Bien, perfecto. Nombraste recién el yodo radioactivo y justo pasó una pregunta acerca de eso, ¿no? ¿Se puede hacer una coadyuvancia, es decir, ayudar un poco en qué casos se realiza y de qué se trata? La gente cuando uno dice Mira, yodo radioactivo se imagina algo, sí, algo, Homero ¿no? Está Simpson bueno. saliendo Sí, de... sí. No, en realidad, digamos que si hubiéramos hecho este vivo hace 10 años, yo probablemente te hubiera dicho que casi todos los pacientes, o un gran porcentaje de los pacientes, tiene que usar o tenía que usar yodo radioactivo. En la actualidad, la verdad es que nosotros nos basamos en el riesgo dinámico. ¿Qué significa? El paciente se opere. Estoy hablando siempre del papilar para no meterme, papilar folicular para no meterme con otro tipo de tumores. El paciente se opera y uno va a buscar en sangre unos marcadores específicos. En el caso de que el paciente reciba una tiroidectomía total, ese marcador debe ser indetectable en la sangre. Si el paciente tiene una hemitiroidectomía, uno verá una tendencia de ese marcador después de la cirugía, irá siguiendo cómo evoluciona eso a lo largo del tiempo. Y entonces, de acuerdo a esa respuesta, uno dice, bueno, si el paciente tiene, después de la cirugía, lo que esperamos, no hay que hacer nada más. Ahora, si el paciente, por ejemplo, se presentó con metástasis ganglionares, fue una tiroidectomía total, y después de la cirugía, 6 meses después, el marcador en sangre que se llama tiroglobulina, que se mide junto con un anticuerpo que se llama anticuerpo antitiroglobulina, son
detectables o están increciendo, uno dice, bueno, en esos pacientes vamos a utilizar este yodo radioactivo, que es nada más que tomar una cápsula o un vasito de agua con ese yodo Ujú. e irse a su casa y el paciente está aislado aproximadamente una semana. Por supuesto que para tomar ese yodo radioactivo hay dos maneras de prepararse. El paciente pasa por un estado de hipotiroidismo severo para poder prepararlo, porque lo necesitamos con una TSH bien elevada para que estimule a esas células para que capten el yodo radioactivo, o se administra de manera exógena la TSH que se llama TSH recombinante. Te diría que en la actualidad prácticamente es algo que uno usa como muy selectivamente, al menos en el hospital de clínicas y al menos en la consulta, digamos, es algo que el yodo radioactivo no forma parte, te diría, de ese pilar fundamental que formó durante muchas décadas en el tratamiento. Bien, genial. Y hablábamos recién de los riesgos, ¿no? De las posibilidades, de los efectos colaterales de la cirugía. ¿Qué puede pasar? Con la semitiroidectomía probablemente nada, son cirugías mucho más seguras y es por eso que cuando uno está con un tumor que amerite esa cirugía y el cirujano sea un cirujano de bajo volumen, eso es muy difícil para el paciente poder determinar si su cirujano es un cirujano que se dedica específicamente a operar tiroides, es un cirujano que Mm. hace muchas cosas de cabeza y cuello. Entonces, siempre el endocrinólogo es quien conoce al cirujano de cabeza y cuello y sabe que puede guiar. Por eso siempre decimos, nunca la consulta directa al cirujano de cabeza y cuello sin ver al endocrinólogo, porque el endocrinólogo es un poco el guía para decir, bueno, acá sí me gustaría, con este grupo, con este equipo sí me gustaría, porque esto nos va a prevenir estos efectos adversos que van a alterar de manera muy relevante la calidad de vida de nuestros pacientes. Uno es el daño del nervio recurrente o de los nervios recurrentes y sus ramas que inervan a las cuerdas vocales, por lo tanto el paciente puede quedar con una disfonía crónica o con una parálisis de la cuerda vocal. Y el otro efecto adverso, que es el más temido, es que el paciente quede con un hipoparatiroidismo, es decir, que el cirujano desvascularice o se lleve a las glándulas paratiroides en el proceso quirúrgico y ese paciente no tenga más glándulas tiroides que son las encargadas de mantener los niveles normales de De calcio en calcio. sangre. Y eso va a llevar a que el paciente tenga que tomar alrededor de 3 o 4 o 5 comprimidos por día para mantener esos niveles de calcio en sangre normal. Por eso siempre uno dice, no se apuren a tomar la decisión quirúrgica, sobre todo en aquellos casos de bajo riesgo, porque los efectos adversos van a acompañar al resto de la vida de estos pacientes y muchas veces una vigilancia bien hecha de un tumor de bajo riesgo puede ser una alternativa totalmente válida, por supuesto, exenta de efectos adversos. Bien, y la vida sin tiroides, ¿no? Que es otra de las grandes preguntas, digamos, los pacientes que son sometidos a tiroidectomía total, es decir, que le sacan toda la glándula, ¿qué vida van a llevar y qué riesgos tienen? La vida es exactamente igual, es decir, nosotros esto lo desmistificamos totalmente. Los pacientes que me conocen a mí o que han escuchado mis charlas ya saben que cuando llegan al consultorio no pueden contar demasiado sobre o echarle la culpa, como digo yo, a la pobre tiroides de todos los síntomas que les pasan. Es Tal decir, cual. que cuando uno logra reemplazar esa glándula con la dosis correcta, yo te diría que el 95-97% de los pacientes no va a referir síntomas y si los refiere uno tiene que fundamentalmente buscar otras Otra, patologías que exacto. asocien esos síntomas. Habrá un porcentaje muy mínimo de pacientes que persistan con los síntomas en los que uno puede intentar asociar T3 a la levotiroxina como para ver si puede mejorar los síntomas. Pero esos son muy pocos pacientes y hay que tener mucho Seleccionados. cuidado. Y hay que tener mucho cuidado con la T3 porque es una hormona activa, por lo tanto puede provocar más efectos adversos, más osteoporosis, más supresión de la TSH y más arritmias. Así que en la mayoría de los casos los pacientes se manejan muy bien con la dosis correcta de levotiroxina. Hay que ver también, de acuerdo a este riesgo que tenga ese paciente, qué nivel o qué dosis uno va a usar de levotiroxina. Si uno va a mantener a ese paciente hipertiroideo, es decir, con una TSH bajita para que no estimule el crecimiento de las células, o si lo va a dejar con una TSH más normal. Eso va a depender del tipo de tumor que tuvo ese Y paciente.
también del tiempo, ¿no? Y de la cercanía a la cirugía, porque por ahí pueden estar más cerca de la cirugía un poco hipertiroides y después lo empiezan a normalizar, ¿no? Mira, eso lo usábamos mucho anteriormente. En la actualidad casi te diría que si un paciente es de bajo riesgo y recibió, por ejemplo, una tiroidectomía total, uno utiliza una TSH de rango hipotiroideo. Entre uno y Bien, 2 más o menos nos manejamos con los perfecto. pacientes de bajo riesgo. De entrada, es decir, no estamos suprimiéndolos. ¿Por qué? Porque las consecuencias de la supresión son fundamentalmente las Tal dos que cual. mencionaba principalmente, anteriormente, las arritmias y la Hueso y osteoporosis. corazón. Sí, En relación a esto, vos sabés que yo me dedico a tratar pacientes que viven con obesidad y existe, sacando el cáncer de tiroides y de lo que estamos hablando, existe una gran sobreindicación de levotiroxina. Está muy bueno que la gente entienda que no es una medicación que no pasa nada si la tomás cuando no la necesitas, ¿no? Que primero que los pacientes que la levotiroxina no es una medicación que pueda generar grandes cambios en el peso, ni que por no tomar levotiroxina las personas tienen obesidad. Y esto, ¿no? Que se pueden descalcificar, que pueden tener alteraciones en el corazón, palpitaciones, arritmias, que es muy, muy importante no tomar levotiroxina en vano, cuando ¿no? no, Porque esto, cuando no es sí, necesario. Coincido plenamente, Virginia, en lo que estás diciendo. Es algo que vemos tan frecuentemente. Y entonces, además de estos efectos adversos, que a veces no se producen, porque si el paciente toma 50 de levotiroxina, sí, probablemente nunca va pueda a zafar. sucumbir, pero yo siempre charlo con los pacientes y les digo, ¿a usted le gusta estar enfermo? ¿Le gusta tener la idea de que usted todas las mañanas tiene que levantarse y tomar una medicación, esperar media hora para poder desayunar, etcétera, etcétera, cuando realmente no necesita esta medicación? A veces cuesta a estos pacientes que a veces tienen décadas, porque cuando llegan al consultorio a lo mejor ya tienen 3 décadas o 2 décadas de tomar una dosis de 50 en un paciente que uno sabe que por supuesto esa dosis no corresponde, es una dosis muy mínima. Entonces uno dice, bueno, veamos qué pasa con la suspensión. Lo que pasa es que también, bueno, acá nos metemos en otro tema, que es el tema de la levotiroxina y el sobreuso de levotiroxina, que es muy difícil también explicarle al paciente que no la necesita. Pero cuando el paciente entiende verdaderamente que todos sus síntomas o la obesidad no tienen que ver con esto, yo no encuentro mucha resistencia. Lo que pasa es que eso No, no, lleva un tiempo, tomarse lleva el mucho tiempo en tiempo. explicarlo. Y lo lindo o la accesibilidad que nos da esta posibilidad de las redes sociales es acercar a la gente este tipo de información. Y en relación a esto, a mí me preocupa mucho la cantidad de información que circula, porque cuando un tema es atractivo, por supuesto, aparece mucha gente a realizar intrusismo y hablar de lo que no corresponde. Y con la levotiroxina pasan las dos cosas. Así como existe sobreindicación, y es algo que a mí realmente me preocupa, también existen todos los planteos, los que hacemos nutrición nos pasa que vienen los pacientes con hipotiroidismo que te dicen no, me dijo el médico que me atiende o el coach o el que deje el gluten y que si dejo el gluten no necesito más tratar mi hipotiroidismo. Son cosas que realmente preocupan, así como también muchas veces aconsejan a tomarlos con la cena para que no, es decir, existe mucha, esto Sí, es importante para explicarle a la gente que vayan a los médicos especialistas. Yo siempre trato de contarles a la gente que existen sociedades científicas que reúnen y nuclean a los médicos, que existe la Sociedad Argentina de Endocrinología, que tiene una página a la que los pacientes pueden acceder con toda la nómina de los médicos especialistas que están adheridos a las sociedades para buscar médicos que realmente son especialistas y que no escuchen información que pueda ser falsa y que los pueda, o que al menos no tomen conductas con su salud sin tener una consulta individualizada de acuerdo a su tema con un especialista, ¿no? Me parece que esta es, al menos cuando uno es médico comunicador en salud, tiene que saber que hay una gran población que te está escuchando y que existe esta responsabilidad, acercarlos al especialista, a los especialistas realmente reconocidos, actualizados y a que no se guíen por lo que escuchan. totalmente.
totalmente de acuerdo con eso. Y es una gran labor, digamos. Muchas veces, digamos, estas charlas o estos vivos que terminan siendo después escuchados más adelante o en algún Tal momento cual. aparece en algún reel, en algún momento esporádico, el paciente cuenta, dice, pareciera que fue para mí porque escuché esto y dije, no, bueno, tengo que ir a consultar porque me quedé pensando sobre la dosis o sobre todo esto. En general, cuando volviendo del cáncer de tiroides, estos pacientes van a requerir levotiroxina, sabemos que sí o sí cuando reciben tiroidectomía total van a requerirla, y uno tiene que ajustar la dosis de acuerdo al riesgo y a la respuesta que ha tenido ese paciente al tratamiento inicial. Y otra cosa que es importante, Fabián, que a mí me vienen muchos pacientes, doctora, que tengo tiroidectomía, me operé en el año tanto, que la dosis de levotiroxina puede ir modificándose a lo largo de la vida. O sea que aunque se haya extirpado y que tienen que hacer los controles, ¿no? Inclusive los pacientes que pierden mucho peso en tratamiento por obesidad, también, digamos, si bien a veces no hay grandes variaciones, que vayan a los controles, que sigan con su médico, me parece que es importante. A veces se liberan, ya pasó y me quedo tranquila. Y en relación a esto, te quería preguntar, ¿cómo se hace el seguimiento de los pacientes con cáncer de tiroides? ¿Con qué se controlan? Bueno, mira, habitualmente cuando el paciente está en la primera etapa, que es esta etapa inicial de seguimiento, utilizamos estos análisis de sangre y la ecografía de cuello como herramienta fundamental. Si el paciente ya tuvo una respuesta excelente, ¿qué significa para los tumores diferenciados que este valor de tiroglobulina y su anticuerpo son indetectables en la sangre? En general, la ecografía ya la quitamos de la rutina. Antes formaba también parte de la rutina la ecografía todos los años. No, ahora es un análisis por año. Ese análisis es muy sensible para detectar pequeños cambios en el marcador tumoral y decirnos si tenemos que avanzar o no con una ecografía o alguna otra metodología diagnóstica. Así que yo te diría que para más o menos la mitad de los pacientes que van a tener una respuesta excelente al tratamiento, en general esos son los controles. La ecografía forma parte de la rutina de esos controles para los que no tienen eso indetectable, la tiroglobulina y el anticuerpo, y uno sigue controlando ese cuello en búsqueda de la recurrencia más frecuente, que es ganglionar en los cánceres diferenciados de tiroides. Siempre estamos mirando en el papilar algún ganglio que pueda aparecer a lo largo del tiempo en el cuello. Eso es, otra pregunta que surge muy frecuentemente, es que estos tumores desarrollan metástasis mientras yo estoy en el seguimiento. No, estos tumores se presentaron de manera inicial con una micrometástasis ganglionar que no fue detectada, que constituye para cada uno de los riesgos un porcentaje diferente. Para el bajo riesgo será este 2% que hablamos inicialmente, un 15, 20, 30% para el riesgo intermedio y un poco más alta para los pacientes de más alto riesgo, y que uno va a detectar a lo mejor en el seguimiento de esos pacientes cuando crezcan esos ganglios. Es por eso la importancia del seguimiento durante toda la vida de ese paciente. No es que uno dice, ah, bueno, pasaron 5, porque muchas veces me pasa, el paciente dice, bueno, ya pasaron 5 años, doctor, yo ya estoy curado. Sí, hoy tenemos un libre de enfermedad y hay un porcentaje mínimo de aquellos pacientes libres de enfermedad que pueden tener una verdadera recurrencia. Es mínimo, es el menos del 1%, y es por eso que todo el resto de los pacientes tienen que seguir ese seguimiento crónico con la medición de los marcadores en sangre. Perfecto. Bueno, y ya me quedaría charlando con vos para siempre, pero bueno, ya voy a optar por el cafecito que te invité a tomar hoy. Sí, Para terminar, hoy es un día muy importante para concientizar a la población y me imagino que cuando uno hace tantos años que estudia, que se prepara, que da charlas, que atiende pacientes, que publica tantos trabajos, cuando lo realiza con tanta seriedad como lo haces vos, y además, no solo la seriedad y la parte científica, sino la pasión que uno le pone como persona, le dedica su vida a un tema, siempre haría una reflexión final para compartir con la gente. ¿Qué te gustaría, hoy que es el Día Mundial del Cáncer de Tiroides, decirle a la gente para que no se olviden, como el mensaje para llevarse a casa de Fabián Pitoya? el mensaje que a mí me gusta transmitir a los pacientes es que siempre hay opciones. Es que tenemos opciones para todos los casos, es decir, inclusive aquellos casos más terribles que pueden sonar más terribles, tenemos opciones, tenemos alternativas.
Para los casos más simples, uno tiene caminos, tiene muchos caminos para elegir. Podemos elegir este camino, el otro. Esto siempre es con la conversación con el paciente y el mejor camino individualizado para ese paciente. Para los pacientes que tienen tumores avanzados, que no hemos hablado de esos tumores, porque tendríamos que dedicarle otra hora completa para hablar de esto, pero que seguramente debe haber entre estas 260 personas que están en el vivo alguien con esa situación, saben que existen opciones, que uno puede tratar a esos pacientes con líneas de tratamiento, que eso no, que tener metástasis a distancia de un tumor de tiroides no va asociado directamente con la mortalidad, que tenemos cada vez más alternativas, que desde hace una década empezaron a aparecer drogas que pueden utilizarse cuando estos tumores en los diferenciados se tornan refractarios al yodo radioactivo, en los medulares crecen y no podemos controlarlo en el seguimiento, tenemos medicaciones para utilizar. Entonces, mi gran mensaje es que hoy el cáncer de tiroides es una enfermedad tratable, curable en la mayoría de los casos y tratable en el otro gran porcentaje de pacientes, lo que nos permite, por suerte, a nosotros los endocrinólogos y a los tiroidiólogos que nos dedicamos específicamente a estos, tener a los pacientes a lo largo de toda su vida. Es decir, estos pacientes comienzan con nosotros a los 20, 30, 40 años y uno los va acompañando a lo largo de toda su vida y va viendo todo el proceso de su vida acompañando a estos pacientes. Realmente me emociona ver los mensajes que te está dejando la gente. Los voy a invitar a todos a ir a seguir al doctor. Tiene un Facebook espectacular, espectacular. Eh, Así que a Facebook, que tiene un montón de material para leer también, al Instagram, me emocionan las cosas que te ponen. Hay muchos pacientes tuyos acá escuchándote. Eh, Fabián, transmitirte todo mi agradecimiento y toda mi admiración. Muchas gracias por haberme acompañado en este vivo, por tu claridad. Me encantó todo lo que pudimos charlar, realmente muy agradecida. Gracias, muchísimas gracias Virginia. No nos conocíamos personalmente y esto fue una cosa de un minuto y terminamos armando esto, así que te súper agradezco por la invitación, por compartir, por la generosidad de compartir tu espacio, porque es un espacio sumamente importante en los medios, sobre todo dentro de la endocrinología, creo que debe ser la número uno de la endocrinología y obesidad con esta cantidad de seguidores y Sí, compartir esto. yo siempre le cuento a la gente que en realidad yo hice mi formación básica en endocrinología cuando era muy jovencita. Ahora va a salir mi segundo libro que cuenta toda mi historia con mi historia de chiquita, con mi peso, con mi cuerpo. Te lo voy a mandar de regalo. Bueno, Y yo hice endocrinología porque yo quería dedicarme a esto, quería dedicarme a tratar a las personas que viven con exceso de peso. Y cuando estaba terminando la especialidad, me acuerdo que me dijeron, no, endocrinología, obesidad. En aquella época, cuando yo empecé a hacer obesidad, Fabián, hasta estaba un poco mal visto, para decírtelo de alguna manera. Yo le cuento siempre a la gente que si vos estabas en endocrino y resolvías o decías que querías hacer obesidad, te empezaban a mirar medio mal. Así que yo muy rápido empecé a hacer mi carrera de especialista en nutrición y después hice la especialidad en obesidad, empezando a ir a los congresos internacionales hace muchos años, porque en Argentina pasa esto, ¿no? Que por ahí sigue siendo una enfermedad muy estigmatizada, poco tratada, relacionada con temas no, como comer, moverse, olvidándose, y en realidad la obesidad es una patología 100% endocrina, ¿sí? El tejido adiposo es un tejido con función endocrina, así que en realidad yo toqué un poquitito y por eso me gusta enaltecer a los endocrinólogos y por eso me gusta invitarlos, porque este espacio, vos decías, es tu espacio, este espacio es para la gente y por eso a mí me gusta compartirlo con mis colegas y mucho más con los que admiro tanto como te admiro a vos. Así que muchas gracias por gracias, acompañarme. gracias. Un saludo y un beso grande para todos los que escucharon el vivo. Gracias. Les dejo los datos del doctor. Buenas noches.